E iniciamos allí, Jueces capítulo 3. La sabiduría del ser humano está en entender y conocer a Jehová. Dice la palabra en Jeremías 9:23, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su fuerza el valiente, ni en su riqueza el rico. Alábese en esto el que deba de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. El Señor, la sabiduría nuestra radica en entender y conocer a Dios. Entre más usted entiende y conoce a Dios, su sabiduría crece. Nuestra necedad, las blasfemias, la ira, radica en el no conocimiento de Dios. Como no entendemos los procesos por los cuales pasamos, blasfemamos, hablamos, murmuramos, porque los procesos que llevamos no los entendemos. Y como no entendemos a Dios, entra la necedad en nuestras vidas. Jueces capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que del linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Señor, hoy es un día de revelación, es un día en el cual vamos a conocerte un poco más, donde vamos a entrar a tus pensamientos, vamos a entrar a tu interior y vamos a conocer un poco de los propósitos y de tu mentalidad, de tu carácter. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderte. Sabemos que la sabiduría nuestra radica allí, en conocerte. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el verso, más exactamente verso 44, dice que nosotros debemos, que antes habían dicho: ama a tus enemigos y maldice a tus enemigos. Y dice Jesús: mas ahora yo os digo, bendecid a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen y os persiguen. O sea, Jesús deja un planteamiento que para nuestros conocimientos no es entendible. Cuando Jesús dice: bendecid a vuestros enemigos, orad por ellos, amarlos. Cuando Jesús dice que, o el apóstol Pedro dice que hay que pagar con bien al que nos hace mal, eso para la mente humana no es entendible, porque los humanos, nosotros vivimos en una esfera carnal en la cual tenemos una competencia y queremos mostrar siempre que somos más fuertes que los demás, y que cuando una persona nos agrede queremos mostrarle que esa persona la podemos destruir y acabar en cualquier momento, y que nosotros tenemos más fuerza que ellos. Queremos demostrar que podemos más que ellos. Esa es la competencia de la carne, y esa es la vivencia de los seres de baja calidad. Pero Jesús dice: hay un nivel más alto
que ustedes tienen que vivir, y es el de bendecir a sus enemigos, de amarlos, de orar por ellos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús dice esas palabras? ¿Por qué dice eso? Para nosotros poderlo entender, porque así a simple vista es difícil entenderlo. Pero yo tengo que amarlos y tengo que bendecirlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo de amarlos, bendecirlos, orar por ellos, hacerle bien? ¿Por qué? Vamos a irlo analizando. Vamos a irlo analizando en la Escritura para que usted lo pueda entender. Hay unas preguntas en nuestra mente que nosotros a veces no le encontramos explicación. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Si sabe que es malo. ¿Por qué los demonios, si nosotros como seres humanos podemos atarlos y mandarlos al abismo, por qué Dios con una sola palabra no los manda a todos al abismo? ¿Por qué deja que los demonios persigan, ataquen a los seres humanos e inclusive a los cristianos? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué Dios lleva a Jesús al desierto para que fuera tentado por el desierto? Porque dice la palabra que fue el Espíritu quien lo llevó para que el diablo lo tentara. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hace estos movimientos ajedrecísticos en los cuales permite que el enemigo nos ataque? Y es planificado por él. Y uno no entiende. Uno no entiende esto. No se entiende. Y por eso en esta mañana queremos como meternos un poco en la mentalidad de Dios para poderlo entender un poco. La prédica de hoy no es una prédica superficial, sino que necesitamos de que usted penetre un poquito más allá de las letras que usted ve allí. Vamos a comenzar analizando esta escritura, la cual leímos al comienzo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el contexto de estos versículos que leímos? El contexto es que antes de esta historia está el libro de Josué, donde se relata que Josué con todo su ejército conquistaron a Canaán, destruyeron a todos los enemigos. Eran gente guerrera que no le temían a nada, que se enfrentaban a todos los opositores y los sometían a espada. Ese es el contexto antes de esta. Pero dice la palabra que muere Josué y todos los que estaban con él en el ejército de guerreros. O sea que toda aquella gente experimentada en guerra murió. Toda aquella gente que se la sabía toda en guerra ya no existía. Josué, que era el capitán del ejército, ya no existía. Y dice la palabra, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni todas las guerras que Jehová había hecho. O sea, se levantó una generación inocente, una generación que no tenía ese gen guerrero que le gusta a Dios en sus hijos, porque Jehová es varón de guerra y él le gusta que sus hijos sean guerreros, aunque algunos pastores enseñen y digan que nosotros no podemos guerrear ni podemos hacer nada, pero a Dios le gusta que su pueblo aprenda la guerra. Y entonces imagínense a Dios viendo una cantidad de jóvenes que se están levantando, que no saben guerrear, que no tienen espíritu de soldado, de guerra, y se están levantando inocentes, se están levantando con juegos infantiles, se están levantando inmaduros. Y Dios en su trono mira a sus ángeles, mira a Jesús, dialoga con el Espíritu Santo y dice: ¿qué hacemos?
Porque esta gente está muy inmadura. Esta gente está muy inocente. Mi pueblo no puede estar así en ese estado. Serían presas fáciles para sus enemigos. Así cualquiera puede destruir a mi pueblo y quedaríamos sin nada. Necesitamos gente de guerra. ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes aprendan la guerra? ¿Cómo hacemos para que esta gente acostumbrada a estar en la casa, a estar sembrando, a estar criando ganado, a estar cocinando, que esta gente aprenda a manejar la espada, que aprenda a defenderse? ¿Cómo hacemos? Y comienza el uno a opinar, y comienza el otro a opinar, y está Jehová en su trono analizando. El propósito que yo quiero es que ellos aprendan la guerra. ¿Cómo hacemos? Le dice uno que estaba allí, le dice: ¿no habrá algún experto por ahí que les dé unos cursos? Y dice: no hay, todos murieron. O sea que esa opción no va. ¿Qué hacemos entonces? Entonces dice Dios: bueno, la única forma es que le pongamos unos enemigos ahí que los ataquen, para que ellos comiencen a aprender cómo defenderse y cómo luchar. No hay de otra. Y entonces nosotros acabamos de leer aquí que Dios dejó unas naciones para que oprimieran. Dice más adelante, para que fuesen azotes para sus costados. Dice, pero dice que fue Dios quien dejó a sus enemigos ahí. Dice, Dios no los quitó, se los dejó ahí para probarlos. Dice, para que aprendieran la guerra y para que la enseñasen, porque Él necesita gente siempre guerrera dentro de su pueblo. Escuche bien esto, por favor. Y entonces dice Dios: bueno, vamos a dejarle unos pueblos allí que los ataquen. Y entonces ellos comenzaron a sembrar como siempre lo han hecho, y comenzaron a recoger sus cosechas. Pero cuando estaban recogiendo sus cosechas, venían los enemigos y le arrebataban la cosecha y los dejaban con hambre. Y ellos, cuando veían al enemigo que venía contra ellos, se arrodillaban, hacían ayuno y hacían oración y decían: Señor, si tú existes, ¿por qué permites que los enemigos me ataquen? Y le dice Dios: esta gente no entiende. Esta gente necesito que se les revele el por qué estoy dejando que los enemigos lo ataquen. Y ellos se colocaban a orar y decían: tú como que no me amas, porque has dejado que me ataquen, estás dejando que me opriman, estás dejando que me humillen y que me hagan daño. Si tú eres un Dios todopoderoso, ¿por qué no destruyes a mis enemigos?, le decían ellos. Y Dios decía: esta gente no entiende mis propósitos, no entiende lo que yo quiero alcanzar con ellos. Y el otro año recogían las cosechas y volvían los enemigos otra vez y le arrebataban todo. Y ellos otra vez: Dios mío, ¿por qué no metes tu mano? ¿Por qué no me defiendes? Y Dios diciendo acá en el trono: esta gente no entiende mi mentalidad, no entiende los propósitos que yo quiero alcanzar con ellos. Y así venían todos los años. Todos los años trabajaban realizando sus cosechas, y cuando las recogían, venía el enemigo y se la llevaba. Hasta que un día vino uno y le dijo: oye, pero vamos a coger a esta gente y vamos a si sea alguna cosa, tirarle piedra, alguna cosita, porque toda la vida no vamos a estar así. Vamos a ver cómo nos defendemos. Y comenzaron a coger piedra y a defenderse de sus enemigos. Unos cogieron palos hasta que fueron perfeccionándose y fueron haciendo espadas y comenzaron a defenderse. A veces le quitaban, a veces no le quitaban, hasta que llegó un tiempo en donde aprendieron a defenderse. Y hubo un año
en que sus cosechas no fueron robadas por sus enemigos. Y dice Dios, gloria a Dios, al fin aprendieron. Perdón. Al fin entendieron. Y se acabó el problema. Me escribe una mujer por el WhatsApp y me dice, pastor, deme la clave para que nadie me mande brujería, porque me mandan brujería siempre, y yo necesito que ya dejen de atacarme, porque esa bruja no descansa, porque esa bruja me la tiene montada y me quiere destruir. Entonces deme la clave, o pastor, haga una oración para que esa señora no me ataque más, porque ya está bueno, yo he sufrido mucho. Pero la gente no entiende los propósitos de Dios, y no entiende que Dios permite que a veces vengan enemigos y te ataquen para que tú aprendas a defenderte, porque el objetivo de todo esto es que usted aprenda a defenderse. Pero nosotros siempre estamos dependiendo que otro ore por nosotros. Mientras tú dependas de otro, el ataque no va a cesar, porque el plan de Dios no es que otro te defienda, sino que tú aprendas a defenderte. Ese es el objetivo. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No hay nada en esta vida que no esté dentro de los propósitos de Dios. Si ustedes quieren conocer mi historia, mucha gente me pregunta, usted fue brujo, ¿verdad? Yo no fui brujo. Aquí están mis hijos. Nunca en mi vida visité un brujo. Nosotros no éramos ni católicos, ni evangélicos, ni éramos nada. Si llegaba un testigo de Jehová, lo recibíamos. Si llegaba un evangélico, lo recibíamos. Nosotros escuchábamos de todo el mundo, porque nosotros éramos temerosos de Dios, pero no teníamos nada claro. Hasta que un compañero de trabajo me predicó, y llegué a los pies de Cristo, sin ningún testimonio de esos grandes, de que mató a 7 y se comía el cerebro y cosas así. No, o sea, simplemente me predicaron y vine a la iglesia. Mis hijos crecieron en el evangelio y se formó una familia cristiana que comenzó así, oyendo la palabra. Pero este ministerio de guerra espiritual que ustedes conocen hoy, que a nivel mundial está capacitando gente, ¿cómo nació? Nació cuando nosotros llegamos a una casa de 2 pisos, y en esa casa como que vivía el diablo y la suegra, porque ahí se sentía de todo. Qué cosa tremenda. Había un cuarto que estaba todo cuarteado, las paredes, y yo entraba ahí y se me erizaba todo. Yo dormía con el foco prendido, tenía los nervios alterados. Este que ustedes ven aquí, su pastor, dormía con el foco prendido, porque me daba miedo la oscuridad, porque yo veía los demonios, veía los gatos que se me iban a abalanzar, y yo, por ver las cosas, entré en un pánico, en un nervio tremendo. Oiga bien, entonces, y yo le preguntaba a Dios que qué era esto. Ya yo estaba en el evangelio y yo preguntaba que qué era esto, que por qué, que cómo era esto, y sin que nadie me enseñara, comencé yo a reprender los demonios y me daba cuenta que se iban. Y comencé yo a leer libros y comencé a través de la guianza del Espíritu a aprender estrategias, a aprender técnicas, y comencé yo a atacar a los espíritus. Y después predicaba el evangelio y yo veía que en los grupos que yo tenía la gente caía al piso y los demonios se revolcaban, se revolvían.
Y yo no sabía cómo, pero yo les decía que salieran y salían. Y comencé a desarrollar técnicas. Pero vengo de unos ataques espirituales en donde los nervios los tenían totalmente alterados. Y parece imposible que una persona que sufre de los nervios, que no duerme de noche, Dios la tenga para ser guerrero. Eso es una cosa imposible. O sea, usted se pone a ver eso y ahora que yo analizo un poco mi vida, me doy cuenta que todas esas cosas fueron permitidas por Dios para que yo aprendiera la guerra y para que la enseñase a otros. Y así sucede con todos nosotros. Con todos nosotros. Lo que quiero decirte es que hay un ministerio grande que se está formando en ti a través de los problemas que estás pasando, a través de esa enfermedad que estás atravesando. Hay un ministerio grande que está surgiendo en tu vida. Hablando con unas mujeres que encontré en la clínica el día que fui a orar a unos enfermos, y yo le estaba preguntando que cómo crearon ellas este ministerio, y entonces ella me estaba diciendo que ese ministerio nació cuando la fueron a operar a ella, porque la fueron a operar y le operaron lo que no era, y iba a durar 3 días en la clínica y duró más de un mes. Y en esa soledad de la clínica, orando, llorando, entendió lo que es la soledad y el dolor de los enfermos en una clínica. Y ella no sabía que esa enfermedad y ese error médico fue programado desde el trono para que ella permaneciera allí y entendiera y viviera la soledad que hay en una clínica, para que entendiera el dolor de los enfermos. Hoy viven en las clínicas orando a los enfermos porque ahora los comprenden, porque ahora les duele, porque ya vivieron esa situación. Y a veces Dios nos hace pasar por situaciones para que un ministerio grande se forme en ti. Amén. Esa mujer no sabía que en esos 30 días que duró en el hospital era para formar un ministerio hospitalario de orar enfermos. Ella no sabía eso y lo vino a entender después. Hablando con los hermanos que tienen ministerios carcelarios, porque me duelen mucho los que están presos, pero no siento una fuerza tan grande como para entrar a las cárceles a predicar. No tengo tanta fuerza para llegar allá. Y entonces yo le preguntaba a ellos, porque quería indagar sobre ese ministerio, y me dice él: lo que pasa es que ya yo estuve 7 años aquí y ya yo tuve, miren, tengo puñaladas, tengo esto, otro, aquí pasé esto, otro, conozco la situación, y ya yo pasé por el dolor, por la tristeza, por la soledad, por la persecución en una cárcel, y yo sé lo que vive una persona que está en la cárcel, y por eso vengo aquí, porque me duele, porque ya yo lo viví. Y este hombre no sabía que llegó a esa cárcel y estuvo 7 años ahí y recibió puñaladas porque un ministerio grande se estaba formando en él. Amén. Y nosotros a veces eso no lo entendemos. No lo entendemos. Yo quise aprender sobre el Alzheimer y estuve buscando libros sobre el Alzheimer, pero los libros que hay sobre el Alzheimer son muy técnicos y son muy difíciles de entender. Pero una mujer en Bogotá que tiene ese ministerio de los ancianos con Alzheimer, yo le estaba preguntando que cómo nació, cómo se preparó ella, dónde se preparó, porque yo los libros que leo no los entiendo por la mucha tecnología que tienen. Y me dice ella: ¿quieres saber cómo aprendí yo este ministerio? Sí, lo aprendí con mi mamá, que le dio Alzheimer y me tocó atenderla. Y como duré casi 7, 8 años atendiéndola, aprendí todo lo que tiene que ver con el Alzheimer.
porque yo era la que hacía todos los quehaceres, la vendía, llevaba al médico las medicinas, todo lo aprendí, pero en la práctica. Entonces, pero esa mujer no sabía que atendiendo a su mami con Alzheimer se estaba formando un ministerio grande. No lo sabía. Y de pronto tú estás pasando por una prueba terrible en este momento. Y tú lloras. Y tú de pronto has dicho: Dios, ¿por qué permite estos ataques contra mí? ¿Por qué permite que el enemigo me oprima? ¿Por qué permite que yo pase por esta situación? Y lo que usted no sabe es que Dios lo está preparando para cosas grandes. Lo que usted no sabe es que eso es un entrenamiento. Lo que usted no entiende es que eso es un entrenamiento que Dios está haciendo con usted para hacerlo un maestro. Un maestro, entienda esto, porque dice la palabra que no solamente es para que aprendan, sino también para que lo enseñen a otros. Conocer la mente de Dios, conocer a Dios, es la sabiduría más grande que puede tener un cristiano. Ahora entiendo por qué Jesús dice que tenemos que bendecir a los enemigos. El pueblo de Israel, a esos enemigos que lo oprimían, hoy le dan gracias, hoy los bendice, porque gracias a ellos crecieron y se fortalecieron. Amén. Y a su nombre. Gloria. Yo espero que usted esté entendiendo el mensaje. Amén. ¿Cómo se llama un mensaje? Urgente. Necesito un enemigo. Por eso le coloqué ese título. Mucha gente no entiende el título. Ahí me escribieron mucho y me dijeron: ¿y por qué? Solamente así, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si que urgente necesito un enemigo. Yo no quiero enemigo. La gente no entiende esto. No lo va a entender. Miren, ustedes conocen la vida de José. Ustedes han escuchado, han visto en película y han leído la vida de José. Y ustedes lo ven y dicen: pobre hombre, ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto? Un jovencito inocente, un jovencito que era lo más parecido a Jesús en su tiempo. ¿Y cómo permite Dios que le hagan tanto daño a él? Pero yo quiero que nos vayamos siempre detrás del telón para que usted pueda entender la mentalidad de Dios. Porque, vuelvo y le repito, la sabiduría nuestra radica en conocerlo y entenderlo. Sucede que todo en esta vida tiene su tiempo. Y Dios, en su omnisciencia, ve en el kairos de él que vienen 7 años de escasez y de hambre. Pero la gente, como solamente ve lo que está delante de sus narices, ellos no saben lo que viene, pero Dios sí sabe lo que viene. Dios sabe que vienen 7 años de hambre. Y Él ama a su pueblo. Y Él necesita que su pueblo no pase hambre, que su pueblo no padezca, que no tenga necesidad. Y entonces Dios en su trono, otra vez reunido, y pregunta: vienen 7 años de hambre. Dentro de poquito, en 30 años, comenzarán 7 años de hambre. ¿Cómo hacemos para que nuestro pueblo no vaya a padecer? Y comienzan los consejos. Me parece que sería bueno esto, y me parece que sería bueno esto otro. Hasta que entiende que había que meter un enlace, una clave, un hombre clave en Egipto, que era el imperio poderoso de ese tiempo. Tenemos que meter una persona clave allá, que pueda salvaguardar a nuestro pueblo y proveerlo en ese tiempo de los 7 años. Y entonces comienzan a buscar una persona que tenga las cualidades, que tenga la sabiduría, que tenga la mente, que tenga el corazón sano
para poder utilizarlo para eso. Y comienzan a buscar dentro de los hijos de Jacob, porque tenía que ser del pueblo de Dios para llevarlo al trono. Y para que con la autoridad del trono pueda suplir a su pueblo. Y comienzan a mirar a los hijos de Israel, a los 12 hijos, pero la mayoría y los mayores no tenían sino un corazón envidioso, un corazón lleno de celos, un corazón lleno de competencia, de envidia, y entonces dice: no, esta gente no nos sirve. El único que más o menos nos sirve es el menor. Ese tiene un corazón sano, ese tiene un corazón lindo, como el corazón de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Vamos a utilizar este. Y entonces viene Dios y le manda un sueño en donde comienza a mostrarle lo que él quería hacer con él. Pero este joven no entendía. José no tenía interpretación de sueños. ¿Me está escuchando, por favor? José tuvo 2 sueños y él mismo no los entendió. El que tenía la interpretación de los sueños era el papá, Jacob. Y él le cuenta al papá sus sueños, y el papá le dice: estos sueños significan esto, esto y esto. ¿Me está escuchando? Amén. Y esos genes fueron los que llegaron a la vida de él y se desarrollaron más adelante. Pero José no sabía interpretar los sueños. Y es así como Dios lo escoge. Y comienzan sus hermanos y lo quieren matar, sin haberles hecho absolutamente nada. Y José no entendía. ¿Por qué estos hombres me quieren matar? ¿Por qué lo metieron en la cisterna? En ese hueco profundo, sin agua, sin nada. ¿Por qué lo tiraron ahí? Y los ismaelitas. ¿Por qué los ismaelitas? ¿Por qué Dios no acabó con los ismaelitas? Si Ismael fue un hijo fuera de matrimonio y sin propósito. Pero Dios permitió que los ismaelitas existieran, porque los ismaelitas eran comerciantes y siempre andaban caminando hacia Egipto, llevando y trayendo mercancía. Y Dios permitió que existieran, porque si no existieran los ismaelitas, no hubiera quien lo comprara y lo vendiera en Egipto. Y fue así como lo vendieron a los ismaelitas, y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Y estaba en la plaza José siendo humillado, con sus manos atadas atrás, y llegaban los compradores y le miraban los dientes y le decían: abre la boca. Le levantaban el labio y le miraban los dientes, le daban media vuelta y lo miraban del otro lado y del otro lado, y decían: no, eso está muy débil para ser un esclavo. Hasta que llegó uno y dijo: este sí me sirve, para barrer y para trapear me sirve eso. Para barrer y para hacer aseo me sirve eso. No tiene tanta fuerza como para cargar cosas, pero para barrer sí sirve. Y para limpiar. Y lo compró y se lo llevó. Pero pasó por esa humillación de ser vendido como mercancía. Después lo llevan allá y por ser santo y por ser correcto lo llevan a la cárcel, porque una mujer que quería que él abusara de ella y él no quiso abusar, entonces se sintió humillada y por eso levantó falso testimonio. Pero José se mantuvo callado, como si supiera lo que está pasando. Y Dios en el trono está diciendo allí: ¿cómo va la cosa? No, ya está trabajando ya como esclavo. ¿Cómo va el hombre? ¿Qué edad tiene? Ya está como en 19. Ah, bueno, ya está cogiendo más o menos ya la cosa ya. Necesito que llegue como a unos 25, porque en Egipto tiene que ser mayor de edad. Ah, bueno, entonces lo llevaron a la cárcel y cumplió los 24. Y pregunta a Dios: ¿cómo va la cosa ya con el hombre? No, ya está casi ya. Recuerda que ahorita vienen los 7 años. No, pero ya está casi el hombre. Ya estamos cuadrando la cosa. Y entonces Dios ahí en el trono mirando a José en la cárcel. Oiga esto. Y entonces dice José: ¿pero por qué?
¿por qué tuve que llegar a la cárcel? Si yo soy inocente, yo a esa mujer no la he tocado. Y esa mujer, ¿por qué levantó ese falso testimonio? Pero a veces tú no entiendes por qué la gente habla mal de ti. A veces tú no entiendes por qué la gente levanta falsos testimonios contra ti. Pero José se mantuvo callado. José no reclamó. José no contrató abogados, sino que dejó que el propósito de Dios se siguiera cumpliendo en su vida. Y fue llevado a la cárcel. Y a veces uno se pregunta por qué fue llevado a la cárcel. Y resulta que en la cárcel habían 2 ex trabajadores de Faraón. Y Dios necesitaba llevarlo a la cárcel porque en la cárcel estaba el enlace con Faraón. No sé si usted me está entendiendo. ¿Y quién era Faraón? Faraón era uno que le gustaban los brujos. Faraón andaba metido donde las brujas. Andaba leyéndose las cartas. Andaba leyéndose la mano. Porque ese es un gusanito que tiene todo el mundo, que quiere saber el futuro. Y allá estaba Faraón. Y acá Dios lo mete en la cárcel para hacer un empalme con los 2 que estaban ahí presos. O sea que, sea como sea, Dios necesitaba que él llegara a la cárcel. Y por eso, y como él necesitaba llevarlo a la cárcel, Dios buscó un enemigo, una persona que levantara falsos testimonios. Y a veces tú no entiendes que la gente que se levanta contra ti, Dios lo permite porque Dios necesita moverte en sus propósitos. Y Dios quiere llevarte a un momento especial en tu vida donde va a haber un enlace de poder para ti. Y tú no entiendes eso. Y José decía, y esa mujer, y dice Dios, si él supiera que yo fui el que la puso. Esa mujer de Potífera, yo no sé cómo se llama porque no dice el nombre, pero digo Potífera porque el marido se llamaba Potifar. Y Potífera era un poquito brinconcita, ¿verdad? Y le gustaban los hombres ajenos. Y estaba ahí entonces y vio el pelado jovencito simpático y dijo, epa, este está bueno. Y a veces Dios, gente que tiene problemas, que tiene defectos, que tiene cosas horribles, Dios las utiliza para cumplir los propósitos que Él tiene con nosotros en esta vida. Y eso es lo que usted no entiende. Y ahora usted va a entender a Jesús porque dice, orad por tus enemigos, por todos aquellos que hablan mal de ti, ora por ellos, porque son usados por Dios para que el propósito se cumpla. Todos aquellos que levantan falsos testimonios contra ti, que te atacan, que detractan, que vociferan, tenemos que orar por ellos, porque esa gente con errores, con defectos, con la lengua larga, con el corazón sucio, lleno de envidia y de celo, Dios los busca, los escoge para ponerlo al lado de uno, porque necesita que los propósitos se cumplan. Y yo por eso los bendigo en el día de hoy, a todos los lengua larga, yo los bendigo. Los bendigo grandemente. Gracias por haber estado en mi vida, porque si no, no estuviera en el nivel en que estoy hoy. Amén. Y José llega y le interpreta los sueños a los que están ahí, y esto le llevan el dato a Faraón. Y Faraón había tenido unos sueños, y como le gustaban mucho los brujos y las cosas, quería saber el significado de esos sueños, y Dios permitió eso para llevarlo al trono. Y cuando estuvo en el trono, escuchen esto, por favor, comienzan los 7 años de hambre. Sus hermanos le habían hecho la vida imposible. Sus hermanos lo habían despreciado, lo querían matar, lo envidiaban, lo vendieron. Y todos los sufrimientos que tuvo José fue por culpa de sus hermanos.
porque si ellos no lo hubieran vendido, él no hubiera sufrido todo lo que sufrió. Pero cuando José está en el trono y le vende el trigo a sus hermanos y se quedó con Benjamín, y después José permite que ellos se regresen a buscar a su hermano, y ellos llorando le dicen: por favor, deja ir a Benjamín con nosotros, porque ya hubo uno que ya se perdió y mi padre se puede morir cuando le diga de que también se va a perder otro. Y le lloraban. Y fue cuando José se quitó su máscara y le dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y esta gente comenzó a temblar, porque era el segundo en poder en Egipto. Y ellos dijeron: este hombre nos va a acabar, este hombre se va a vengar, este hombre nos puede destruir, porque tiene todo el poder para hacerlo. Y le dice José, con la nobleza que tienen las personas que han crecido a través del sufrimiento, José les habla con la calidad que tienen las personas que han subido de nivel, y les dice: no se preocupen, yo no voy a hacer nada contra ustedes, porque Dios permitió todo esto para poderlos preservar en este tiempo de escasez. Amén. Aleluya. Sabiduría. Sabiduría, conocer a Dios, entenderlo. Y dice José: gracias a ustedes estoy aquí como segundo de Faraón. Gracias a ustedes mi pueblo no va a padecer hambre. Gracias a ustedes, gracias a tus enemigos, gracias a los que te han hecho sufrir, porque están dentro del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Seguimos en él. Resulta que en Israel, amados, dice, y ya escaseaba la palabra, no había palabra y no había visión. El sacerdote era Elí, y dice, y ya no había visión, ya no había palabra. El ministerio profético del sacerdote Elí había muerto. El pueblo no estaba siendo edificado, faltaba una dirección sabia. Los hijos de Elí también estaban pervertidos. O sea que el ministerio que dirigía el pueblo de Israel en ese tiempo estaba muerto. Eso estaba destruido, no había ministerio. El pueblo de Israel estaba sin dirección sabia. Y dice Dios: necesito un profeta de buena calidad para mi pueblo. ¿Cómo hacemos? Y dice Dios: bueno, hay que buscar primeramente pues una mujer que sea estéril, para que sea propósito tuyo el que nazca de ahí, que no se coja de entre nadie, sino que nazca por voluntad tuya. Vamos a buscar una por ahí. Y buscaron a Ana y dijeron: esa es la escogida, Ana. Esa mujer no tiene forma de salir encinta, y si sale un hijo es por voluntad mía. ¿Me está escuchando? Amén. Pero necesito que esa mujer gima por ese hijo. Necesito que esa mujer llore por ese hijo y que me lo entregue en ofrenda a mí, que me lo conceda a mí. Y viene esta mujer y sale con su esposo, y resulta que su esposo tenía otra mujer llamada Penina, y Penina comienza a hacerle la vida imposible, comienza a tratarla mal, comienza a humillarla, comienza a burlarse de ella, a atacarla, a hacerle de cuanta cosa. Y esta mujer, cada vez que iba a los sacrificios, sufría y venía con lágrimas en sus ojos. Y esta mujer lo que hacía era que se metía delante de Dios a orar y decía al Señor: todavía falta un poquito,
todavía no está clamando así con la fuerza que yo quiero. Hay que dejar que Penina la siga maltratando más. Adiós. Hay que dejar que Penina la humille un poquito más. Y vuelve otra vez, pero ya Penina tenía los hijos grandes. Y comienza Penina a burlarse, a atacarla. Y esa mujer a llorar y a llorar. Hasta que un día dijo: Señor, voy a entrar en unos ayunos y te voy a pedir un hijo. Y ese hijo, si tú me lo das, te lo voy a entregar. Dice Dios: epa, ahora sí la cosa está buena. Ahora sí está ahí lo que yo andaba buscando. Ese es le vamos a dar el profeta que necesitamos para este tiempo. Van a ser de esa mujer. Y comienza esa mujer a llorar en su presencia. Señor, ¿hasta cuándo me va a estar humillando esa mujer? ¿Tú por qué permites que me humille? Y dice Dios: si supiera por qué. Si supiera por qué permito. Y esta mujer comenzó a clamar a Dios, comenzó a clamar, y Dios le da el hijo, y ella se lo entrega a Jehová, y comenzó a ser preparado en el templo. Dios necesitaba que se lo entregara porque necesitaba que creciera en el templo bajo la dirección del sacerdote, para que el sacerdote lo entrenara. Y así pasó. Dios cuadró todo para que fuera así. Después Dios le dio 6 hijos más para que se entretuviera con los 6 y no estuviera pendiente del que regaló. Y a su nombre. Y yo quiero decirte que siempre hay una Penina que Dios permite que nos ataque. Siempre hay una Penina que siempre está pendiente de ti para humillarte, para tratarte mal, para hacerte la vida imposible, para amargarte la vida. Pero tú no entiendes que las peninas que Dios ha permitido en tu vida es para que tú busques más su rostro, para que te metas en la presencia, a llorar en su presencia, a buscar los propósitos de Dios en oración. Eso es lo que tú no entiendes. Que todas las aflicciones que estás pasando es para que vuelvas a ayunar, para que vuelvas a levantarte de madrugada, para que vuelvas otra vez a clamar a Dios como antes, a interceder y a orar y a clamar como antes. Eso es lo que tú no entiendes. Y siempre va a haber una Penina que te va a querer humillar. Siempre va a haber una Penina que te va a atacar y te va a humillar. Pero esas peninas que están alrededor tuyo son las que están haciendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y que esos ministerios proféticos tan hermosos que Dios quiere para este tiempo se formen en tu interior. Bendito sea su nombre. Y por eso Ana le da gracias a Dios por Penina. Bendice a Penina. Ama a Penina. Porque sin Penina no hay Samuel. ¿Me está escuchando? Sin Penina no hay profetas. Sin Penina no hay ministerios. Sin Penina no hay dones. ¿Sabían ustedes? ¿Cuántos quieren dones? Dale una Penina, sí. Y por eso hay que bendecir a las Peninas, a las que atacan, a las que murmuran, a las que se burlan, a las que humillan. Hay que orar por ellas y hay que darle gracias a Dios por ellas y hay que bendecirlas y a su nombre. ¿Seguimos o paramos? Ok. Vamos a seguir. Resulta que el pueblo de Israel tenía peleas con los filisteos, y los filisteos eran el pueblo de los gigantes. Pero en Israel no había un soldado ni un rey con la gallardía y con la valentía para enfrentarse a los Goliat de aquel entonces. Y Dios necesitaba un guerrero para que se levantara como rey en Israel, que pudiera enfrentarse a los gigantes, porque en ese tiempo
era diferente al tiempo de Josué y era diferente al tiempo de Moisés. Cada tiempo tiene niveles y tiene enemigos de diferentes niveles. Nosotros como cristianos estamos creciendo, y a medida que usted crece, los enemigos que usted enfrenta no son los mismos. Los enemigos van creciendo de nivel a medida que tú vas creciendo de nivel. Cuando yo comencé en esto, me enfrentaba al negro Felipe, me enfrentaba a Maravillosa. Comencé la guerra espiritual a aprender con el negro Felipe, con José Gregorio Hernández, y yo peleaba con ellos y con ellos aprendí a guerrear. Y cuando yo sacaba las 3 potencias, yo decía, ya llegué al nivel más alto de guerra espiritual que puede haber. Cuando de pronto Dios me enfrenta con las 7 potencias africanas, me di cuenta que eso era más poderoso que aquello. Y yo dije, ¿cómo destruyo estos? Y a medida que iba creciendo, llego a Bucaramanga, me invitan a una campaña y me lleva la pastora a su casa para que ore su casa, porque estaba teniendo unos ataques, y resulta que me encuentro con unos ataques de masones que yo no sabía ni que existían, y comienzo a enfrentarme con unos espíritus nuevos, diferentes, espíritus egipcios que yo no tenía ni idea que existían. Y yo veía que Jehová cada día me iba llevando, el Señor me iba llevando cada día en niveles, y cada vez que subía de nivel me enfrentaba con espíritus más fuertes y diferentes. Entonces, el nivel del cristiano, a medida que va creciendo, los enemigos que vas enfrentando son diferentes. Y en el tiempo del rey Saúl se necesitaba un rey guerrero, pero el rey que estaba era un rey temeroso, miedoso, y no un rey poderoso como el que Dios quería. Y cuando Goliat salía, el rey temblaba y decía, ¿quién se levanta? Le doy mi hija al que se levante y lo ataca, porque él no era capaz. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces Dios dice, necesito un rey que sepa enfrentar Goliat. Y es cuando Dios escoge a David. Ustedes saben, envía a Samuel que llegue a su casa, lo escoge y dice, me he provisto de rey, me he provisto de rey, un hombre que tiene el corazón como el mío. Jehová es varón de guerra y este hombre es varón de guerra, un hombre con el corazón como el mío. Pero uno se puede analizar cómo Dios entrenó a David para matar gigantes. ¿Usted quiere que yo lo lleve al sitio de entrenamiento? ¿Cuándo quieren que yo lo lleve al sitio de entrenamiento? Porque yo no quiero una prédica normal. Yo quiero una prédica que usted mire las cosas desde detrás de usted, que lo mire allá en lo profundo, para que usted pueda conocer la mente de Dios, entenderlo y conocerlo. Resulta que David era obediente a su padre, y su padre le dice, ve y cuida mis ovejas en el campo. Y David se fue a atender las ovejas, niño inocente que le gustaba andar con un arpa, así como usted anda con el celular, así andaba con el arpa, tocando y cantando, tocando y cantando. Cuando de pronto están las ovejas muy tranquilas ahí comiendo, viene un oso grande y coge la primera oveja y comienza a desgarrarla y a destruirla. Y viene David y coge una piedra que encontró y se la lanzó, pero le cayó en la cabeza al oso y la piedra se desmoronó y no le hizo ni cosquillas al oso. Y dice David, no le hizo nada, y cogió otra y le lanzó otra, y ni se inmutó el oso cuando David le lanzó la piedra. Y comenzó David a analizar y dice, perdí una oveja y no pude destruir el oso. ¿Por qué no lo pude destruir? Porque la piedra que yo lanzo con mi mano no lleva la suficiente fuerza como para hacerle daño. Segundo,
las piedras que estoy utilizando no son lo suficientemente fuertes como para penetrar la cabeza de los, se desmoronan cuando llegan a la cabeza, al cráneo del oso. Y de pronto viene un león y se llevó otra, y él comienza a lanzarle piedra, pero nada. Entonces, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Y comenzó a hacerse una onda, y cogió las piedras, y cogió la onda y la entrenó, y tiró, ¡pam! Pero la piedra no llegaba ni cerca del oso, y ni cerca del león. Y el hombre entonces todas las mañanas cogía las piedras y comenzaba a probar con los árboles, tan lejos, tan más o menos, tan medio lo golpeé, y fue cogiendo con la onda y los árboles hasta que aprendió, hasta que cogió una puntería, y donde él quería poner la piedra, ahí la ponía, tan, tan. Pero había un problema, y es que las piedras que él utilizaba, cuando tocaban el árbol, se desmoronaban. Entonces dice David, tengo que buscarme unas piedras que sean más sólidas. Y se fue a un arroyo y encontró unas piedras de esas chinas, de esas bien lisas, y probó con esas, ¡tan! Y quedaron incrustadas en el árbol. Y, ¡epa! Estas son las buenas para esto. Estas son las buenas. Estas son como una bala, se penetra enseguida. Y como siempre, todas las mañanas llegó el oso a comer su desayuno, una oveja, y coge la oveja, y David ve y dice, ya la cosa es distinta, ¿sabes? Ya es diferente. Cogió la onda, tenía piedras de arroyo, la metió allí y la lanzó a la cabeza, ¡pam! Y penetró el cráneo y cayó muerto el oso. Al día siguiente viene el león a buscar su desayuno también, y dice David, ya yo sé cómo es esto, así que no se preocupe, venga si quiere. Y coge David la onda y tan, 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 ¡pam! Y le entró en el cráneo también, ¡pum! Y murió enseguida. Y el hombre acabó con todos los osos y con todos los leones que venían a atacar al rebaño. Pero fue una cosa de entrenamiento, una cosa de dele y de buscarle. Yo quiero decirte una cosa, a veces cometemos errores. Hay una doctrina que es la doctrina del perfeccionismo, donde a uno le enseñan a no cometer errores, porque si comete errores, es destruido. Y resulta que la dicha y el crecimiento en nosotros está en cometer errores. Si usted no comete errores, no crece. Si usted no comete errores, no alcanza sabiduría. Y hay que dejar que usted cometa los errores, que de eso aprende. Y por eso es que dicen por ahí que el diablo no sabe mucho por diablo, sino por viejo ya, que ha pasado por tantas cosas. O sea, eso quiere decir que las personas, a medida que pasa el tiempo y a medida de tantos errores que cometen, la persona va creando sabiduría. Y David comenzó a cometer errores porque utilizaba las piedras que no eran, y porque utilizaba las herramientas humanas que no eran, sino que alcanzó a buscar la que era, la que le daba la velocidad y la fuerza que él necesitaba, y la exactitud que él necesitaba. Y aprendió a manejar. O sea que los osos y los leones son una bendición para nuestras vidas. Los osos y los leones que Dios permite que te ataquen son una bendición para nuestras vidas, porque hacen que nos perfeccionemos en cómo defendernos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y mandan a David a llevar el almuerzo a sus hermanos. Él fue y se lo llevó, y vio el gigante que estaba diciendo, saquen uno que venga contra mí. No es que son ni que el pueblo escogido de Dios, no es que tienen que el Dios más fuerte. Que venga uno para que vea, que venga uno. Dice David, este es el pupilo mío, este es el que yo necesito. Y le dice a los hermanos, yo voy a ir
Oye, pero mira, tú eres un muchacho quieto, tranquilo, y te vas a poner. Yo voy ahí, no te preocupes. Y le dice Saúl, ponte la armadura mía, porque después, no quiero armadura de nadie. Porque cuando Dios te entrena, tú tienes que ir con el entrenamiento que Dios te ha dado, y con el entrenamiento de otro. Lo que Dios te está enseñando a ti es para ti, y es para que lo uses tú como Dios te ha ido enseñando. Oigan esto. Y dice, tranquilo, no tenga miedo, que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y qué hizo David? Dijo, yo sé cómo voy a destruir a ese gigante. ¿Cómo? Lo que pasa es que ya Dios me libró del oso. ¿Y qué? Y del león. Y si Dios me libró del oso y del león, también me librará de este incircunciso. ¡Aleluya! Gracias a Dios por los leones. Y gracias a Dios por los osos que quieren atacar. ¿Y sabe qué hizo David? Ya yo aprendí cómo es esto. ¿A dónde va? Voy para el arroyo. ¿Qué vas a hacer allá? Voy a buscar las piedritas que yo sé cuál es, que le caen en la cabeza a ese. Y yo sé cuál es la piedra que penetra. Y se fue a buscar las 5 piedras. Y dijo él, voy a coger 5, porque si fallo la primera le meto la segunda, pero alguna cae. ¿Aló? Pero es que es grande. Pues si es grande no lo pego. Ahí voy. Y cogió la onda. Pero ¿por qué por qué le entró en la frente? ¿Por qué tuvo tanta exactitud? Porque Dios lo había entrenado con el oso y con el león. Y todos los enemigos que tú tienes ahora es un entrenamiento, porque no te duermas, porque te van a venir unos más grandes. Porque esto no descansa. Porque esto no es con que no, ya terminé con esto y ya me voy a quedar quieto, porque no. Dios dio una profecía ahorita, que no te duermes. No te duermes. Porque si te duermes, se va todo a pico. Necesitamos mantenernos en guerra constante. Porque esos enemigos que tienes ahora es simplemente un entrenamiento que Dios está permitiendo en tu vida. ¿Aló? Tú que andas llorando por lo que estás sufriendo, tú que andas llorando por las humillaciones que estás pasando, por el vecino, por el de la cuadra que te hace la vida imposible, que te ha hecho demandas, que te hace una cosa, que te tira la basura, que te trata mal, que habla mal de ti. Quiero decirte que lo veas como un enemigo, que es apenas un entrenamiento. ¿Aló? Acérquese y dígale, tú eres un entrenamiento para mí. Así como los dos automotores que se cruzaron y hubo uno y se bajó y le dice al conductor, le dice, si andaba buscando un enemigo lo encontraste, y le dice el otro, tú no cumples los requisitos para ser mi enemigo. Tiene que llegar donde su vecino y decirle, tú todavía no tienes la calidad todavía, pero vas a hacer un entrenamiento para mí. Aló, y a su nombre. Así que deje de llorar y deje tanto sufrimiento, que todo esto que está pasando en tu vida es un entrenamiento. Gracias por los enemigos. Bendecimos a nuestros enemigos. ¿Paramos o seguimos? ¿Ah? Oye, alguna risita y están bien. Parece que se estuvieran comiendo como algo delicioso. Eso está como en una película. ¿Quieren el desenlace de la película? Bueno, vamos a seguir pues. Vamos a seguir. Le tengo 18 ejemplos más. Le dice Jesús a los discípulos, le dice Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, después
tienen que irse a Samaria, después se van a Judea y después hasta lo último de la tierra. Oyeron, muchachos, pero sí, Señor, escuchamos. Ya sabes, primero comienzan aquí en Jerusalén, después se van para Samaria, que está ahí al lado, y después siguen predicando en Judea, que está más allá, y después se van a las demás ciudades en lo último de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor, estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Yo me voy ya, tengo que irme. Y se fue Jesús. Llega Jesús allá al trono, se sienta a la diestra del Padre y comienzan a mirar el desarrollo de la iglesia. Comienzan los discípulos a predicar en Jerusalén. Y dice que los discípulos se multiplicaban. Dice que hasta los sacerdotes se convertían, que hacían milagros. Eso era tremendo lo que estaba pasando en Jerusalén. Dice, y la iglesia crecía y se multiplicaba. Oiga, tremendo. No dice que crecía y sumaba. Dice, crecía y se multiplicaba. Y las iglesias en Jerusalén estaban llenas. Tuvieron que hacer 2 escuelas dominicanos porque estaban llenas. Eso estaba repleto. Y ya no había quien predicarle. Estaban las iglesias llenísimas, llenísimas. Y estaban los apóstoles diciendo, ¡epa! Nosotros como predicamos, tremendo que somos. Nos hemos ganado Jerusalén. A las iglesias repletas. Tenemos un ministerio exitoso, porque tenemos iglesias grandes. Y desde el cielo está Jesús diciendo, y está gente que, y le dice Dios, tú no le dijiste a ellos que después de Jerusalén se fueran para Samaria. Sí, yo les dije, le hiciste el énfasis. Yo le hice énfasis. Yo le dije a ellos que predicaran en Jerusalén y se fueran para Samaria. Pero yo los veo muy tranquilos, le dice Jehová, le dice, hijo mío, perdóname, pero yo los veo muy tranquilos a ellos ahí en Jerusalén. Yo no le doy intenciones a ellos de arrancar para Samaria. Ellos están muy frescos a mí. Están contenticos con los diezmos y con las ofrendas que están entrando. ¿Aló? Y le dice Jesús, vamos a esperar este año para ver, de pronto ya ellos están planificando la cosa, porque sabe, vamos a esperar este año. Y pasó un año más, y entonces todavía más frescos, y se allantaron más. Y le dice el padre, ajá, mi hijo, y entonces, ¿qué hacemos con esta gente? La verdad es que ya esta gente ya se está pasando ya de calidad. Ya vamos a tener que porque yo les dije a ellos que salieran para Samaria. Bueno, entonces mira, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por allá hay uno que se llama Saulo de Tarso, que levanta piedra a los cristianos, y vamos a cogerlo y vamos a aló. Y Saulo de Tarso buscó a sus amigos y comenzaron a las iglesias a levantarlas a piedra. Aló. Y estaban en la escuela dominical cuando de pronto ¡pum! ¡pam! Piedras en el techo. Y dicen, ese es el diablo, vamos a reprender. Son los enemigos del evangelio. Ese es el diablo, que los tiene poseídos. Vamos a reprender. Comenzaron a reprender el diablo, Y dice Jesús, si supieran que no es el diablo, sino que soy yo que se lo estoy enviando. Aló. Y comenzó Saulo a levantar piedra a los cristianos. Cogieron a Esteban, lo levantaron a piedra y murió Esteban. Y Pablo estaba ahí, le tenía la ropa y le decía, denle más. Y tenía la ropa, levanten una piedra. Aló. Y tenía en sus manos papeles que le daba orden para meter presos a los cristianos. Y cuando la iglesia vieron que levantaron una piedra a Esteban, dijeron, uy, la cosa está maluca, esto está feo, así que vamos a ver qué hacemos. Es que no podemos salir porque allá está Saulo. Allá está Saulo con el poco de piedra. Entonces todo el mundo se fue por el patio y comenzaron a correr. ¿Y sabe para dónde salieron corriendo? Adivinen. Para Samaria. Y dice Jesús, sí, no quería que la abuela, ahí tocaron bala, a Samaria, y se fueron a Samaria, y Felipe comenzó a predicar, y dice que se convirtió Samaria y hasta los brujos que estaban en Samaria. Aló. Y después viene Jesús y le dice a Ananías, ve a la casa que se llama la casa de Judas,
que en la calle que se llama derecha, y busca ahí a uno que se llama Saulo de Tarso y ve y ora por él. Y le dice Ananías, que vaya a dónde. Le estoy hablando en visión, que vayas y visites a Saulo. Vaya, predíquele y ore por él. Pero como voy a orar por él, si él es un enemigo, ¿qué tal que me levanta piedra? Vaya. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Vaya, porque ese enemigo que tú dices es un instrumento escogido de Dios. Gracias a ese enemigo, la iglesia cumplió el propósito. Gracias a ese enemigo, la iglesia siguió predicando de Jerusalén a Samaria, y de Samaria a Judea, y de Judea hasta lo último de la tierra. Los enemigos son una bendición, porque los enemigos ayudan a que el propósito se cumpla en tu vida. Ahora vas a entender que Judas fue una bendición para Jesús. ¿Y por qué Jesús le dijo amigo? No le dijo enemigo. Cuando estaban en la Santa Cena, no le dijo enemigo, le dijo amigo, haz lo que tienes que hacer. Hágalo. Aló. Ya su nombre. Señor, te doy gracias por todos aquellos, Dios, que nos han atacado, porque sabemos que son propósitos tuyos. Todas las personas que se han levantado contra nosotros están haciendo que el propósito tuyo en mi vida se cumpla. Señor, hoy te alabo y te bendigo,